sea Dios. Vamos a esperar un momentito para que entren el resto de los compañeros. Sí. Muchas gracias. Dios. Déjenme notar quiénes están. El que estaban comentando con respecto al aborto. Sí, que por ahí les había hecho una pregunta con respecto a este tema. Me agrada el hecho de que discutan eso con respecto a ello. El tema, porque precisamente de eso se trata, que la materia en general, y luego es una forma de fomentar esta parte de la moralidad y la ética, ¿sí? De alguna forma necesitamos tener respeto al momento de la interacción con el otro, de exponer lo que pensamos con respecto a ello. Entonces, me gustaría que continuaran precisamente esa discusión, si esa aportación de ideas, por el Zoom, hasta que no me podía conectar, digo, pues hacerlo por el Zoom, porque para mí es más fácil ubicar y escuchar sus comentarios, porque luego me pierdo el momento de estar leyéndolos. Pero ahí hablaban, o alguien decía, no recuerdo ahorita quién, de que, bueno, en cuestiones del aborto, pues luego dependía de algunas otras situaciones. Me hablaba de la violación, por ejemplo. Y hablaba sobre la violación y el que pudiera a lo mejor permitirse el aborto por violación. Estaba no de esa parte que podría esperar ese niño que no había sido deseado, ¿sí? Y que a lo mejor no solamente no es deseado, sino que hasta podría ser repudiado, ¿sí? ¿Qué opinan ustedes con respecto a eso?
debería de permitirse el aborto aun cuando sea por violación, siendo por violación, o aun cuando sea por violación, no debería de permitirse de a lo mejor buscar alternativas. ¿Qué opinan? Pues mi opinión mía sería de, principalmente ver las causas, este, o sea, son obvias, pues, fue una violación, pero también se tendría que profundizar por qué se dio esa violación, o sea, a veces se le dice violación a una cosa que se sale de control en algunas ocasiones a ciertas parejas, sobre todo de adolescentes. Entonces ahí la problemática que yo veo, que ya cuando ven la situación dicen, no, pues es que yo no lo tengo planeado, no, pues no podemos con esto, y ya por eso se van y buscan el aborto como tal. Y también hay otras ocasiones que sí son, pues muy precisas porque pues, por un abuso, muy marcado sobre una mujer, que a veces casi, aparte de la violación, casi la llegan a matar en el transcurso de tal acto, ¿verdad? Entonces allí pues es más una cosa como más traumática y pues es ya de cada persona, sobre todo en este caso de la chica o de la mujer, de tomar su determinación sobre si aborta o no. Ok, muchas gracias, Juan Carlos. ¿El resto qué dice? Maestra, yo era lo que les contaba ahorita en el grupo. Violencia, para mí el aborto es una violencia contra este ser que no tiene la culpa, que no es culpable de haber sido engendrado, por decirlo así. Violencia contra la mujer, una violación, pero después que la violencia contra este ser inocente, con referente al aborto, yo pienso que así como el compañero, son muchas las situaciones que se deben de analizar en el momento de una violación, dependiendo a quién fue la violación, dependiendo la edad de la mujer, por así decirlo. Estamos hablando pues con referente al aborto, porque como decía un compañero, violación también puede, o sea, la violación puede generarse puede realizarse en los dos géneros, tanto femenino como masculino, pero estamos hablando aquí con referencia al aborto y para mí sigue siendo violencia el aborto, porque hay muchas maneras de dejar vivir a esta criatura, después darse en adopción o ya encontrar la manera de no lo quiero, no es para mí, no puedo tenerlo, por las causas que sean, no puedo tenerlo, pero dejarle vivir, en mi muy punto personal de vista. Como le digo, ya depende de la opinión pues personal de cada uno de nosotros. Claro. Muchas gracias, Amalia. Si al fin de cuentas lo que expresamos es eso, nuestra opinión emitida a partir de un juicio basado en los valores que tenemos, sí, que nos rigen. Sí, por eso este tipo de preguntas, precisamente para entender y comprender lo que es un juicio de valor. Sí, nosotros cuando estábamos, bueno, nosotros no, ustedes, cuando estaban contestando sus preguntas, muy probablemente tuvieron que argumentar con valores. Por eso les decía, tienes que argumentarme tu respuesta, ¿sí? Tienes que decirme en qué te basaste, ¿sí? Tanto Juan Carlos como Amelia nos comentaban o nos hacían referencia a esos valores, a esas situaciones que para ellos son importantes y trascendentes y que están tomando en cuenta precisamente para esa toma de decisiones. ¿Sí? Nos decía Amelia, bueno, para ella es importante el respeto a la vida. Bajo cualquier término es importante el respeto a la vida. ¿Sí?
para ella ese es un valor muy importante, trascendente, que es algo que debe de ser respetado. ¿Sí? Así como Amelia nos decía, bueno, es que aun cuando sea violación, bueno, habría que checar, habría que ver circunstancias, condiciones, pero aún así hay que respetar la vida y hay muchas otras cosas que se puede hacer en lugar del decidir por el aborto. Habrá quien diga, híjole, pues sí, pero como decíamos hace un momento, ¿no? ¿Qué va a pasar con ese chamaquito? Hablando en cuestión psicológica, si yo quisiera rebatirle a Amelia, sí, y digo si quisiera porque luego es meternos en broncas bastante escabrosas, yo le diría, híjole, es que sí puede ser que haya muchas opciones una vez nacido el bebé, pero aquí el problema es de que mucho de lo que nosotros somos, entre 40 y 50%, es heredado. A nosotros que luego son argumentos que dan muchas personas, sí, que apoyan el aborto. Si no es que es heredado, que a nosotros que nos garantiza que efectivamente este bebé no vaya a resultar un agresor, sí, por cuestiones que traiga el papá. ¿Qué va a pasar con este niño al momento que nazca cuando resulta que prácticamente los 9 meses o los 7 meses, porque luego hay tanta repulsión que puede nacer antes, no nacer a término, y que toda esa emoción que siente la mamá a fin de cuentas la registra el niño? Entonces vamos a tener que invertir o estar checando a estos niños por la cuestión psicológica. Habría que darle seguimiento. ¿Y eso cuánto representa en cuestión de costo para la sociedad? Costo que luego a lo mejor ni siquiera se obtiene o se podría dirigir por muchas situaciones. Y que son elementos que también pueden ser válidos. ¿Sí? Entonces, a lo que quiero llegar precisamente con esta discusión y con esta puesta, ¿sí?, en donde están opinando, donde cada quien aporta, sí, y donde efectivamente por ahí creo que decía Javier, ¿no?, de que bueno, la violación se da para ambos sexos, y sí, efectivamente se da para ambos sexos. La bronca es de que luego los hombres, la gran mayoría, no lo denuncia, sí, no lo denuncia, que luego también es otro tema bastante escabroso, pero que hablando en cuestión de la violencia, en cuestión de la violación a la mujer y que por ello se permite el aborto, aún así puede haber muchas cuestiones bastante complejas, donde yo no puedo decirle a Amelia que lo que ella aporta está mal, porque a fin de cuentas ella tiene razón con lo que está diciendo. ¿Sí? No puede decirme que yo estoy equivocada y que estoy totalmente mal o errónea, porque a fin de cuentas yo estoy fundamentando una postura distinta. Y hay un fundamento, no es solamente una creencia, sino que realmente tiene una base. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros emitimos estos juicios de valores, en muchas de las ocasiones no nos tomamos el tiempo de averiguar. Sí, tanto como decía Juan Carlos, como decía Amelia, hay que ver la circunstancia. Muchas veces no vemos la circunstancia. Simplemente evaluamos la conducta de la persona. ¿Sí? Y entonces andamos diciendo, oye, qué poca madre, ¿cómo se le ocurrió abortar? Oye, espérate, es que no sabes realmente su circunstancia. ¿Sí? No sabes qué fue lo que ella estaba analizando, qué fue lo que ella vio o no vio para tomar esa decisión. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vamos a emitir un juicio de valor, tenemos que hacer ese análisis o aprender a hacer ese análisis. ¿Sí? No solamente emitir el juicio por la conducta, sino tener un poquito de información para poder entender y comprender
cómo es que el otro llegó a actuar de esa forma. Y entonces esto nos va a hacer un poco más empáticos. Y entonces esto nos puede llevar a tener una mejor convivencia. Pero insisto, la bronca es que terminamos evaluando y enjuiciando solo la conducta. Pero no estamos revisando todo lo que está aconteciendo en su alrededor. Entonces, cuando hablamos de ese juicio de valor, nos invita precisamente a esto, a que tengamos un poquito de más conciencia al momento de emitir un juicio, de que una conducta no es correcto evaluarla por la pura conducta, sino que tenemos que averiguar los motivos y las consecuencias. ¿Qué fue lo que yo llevó a tomar esa decisión? ¿Sí? Y que se vuelve importante, insisto, esta contextualización de la conducta para poder ser un poco más empático. Sí, decir, bueno, ya entendí por qué actuó así, aunque no fue la mejor opción. Pero entiendo por qué llegó a esa conclusión o por qué llegó a esa conducta. ¿Sí? Y entonces esto nos vuelve más humanos. Maestra, ¿Qué? un punto también muy importante sobre este tema a tratar es que ahorita, actualmente, esta sociedad está muy decadente de valores, la verdad. Yo honestamente vengo de una, se puede decir, clase un poquito más vieja, más antigua, en donde los valores sí, la verdad, estaban muy marcados y de alguna manera teníamos que respetar todo todas las reglas que se nos ponían, se nos daban. Entonces yo pienso que también ahorita cuenta muchísimo eso, que ahorita en esta sociedad de verdad han disminuido mucho los valores y nos hacen pensar a las nuevas generaciones de diferente manera. También esto es en mi muy opinión personal, ¿verdad? Tienes mucha razón en ese sentido, porque se ha ido modificando precisamente esa estructura familiar y no solamente es en cuestión de cómo se educa, sino que ya la estructura familiar ahorita ya tiene otros modelos. Sí, ya no es ese modelo típico donde estaba papá, mamá e hijos. Sí, esta estructura se ha ido modificando y ahora ya puede ser mamá e hijos, papá e hijos. ¿Sí? Y que luego la parte de la educación, así sean mamá e hijo, papá e hijo, mamá, papá e hijo, ¿sí? La forma en que se está educando es muy diferente a como se me educó a mí, ¿sí? Como lo manifiesta luego Amelia, la forma en que se le educó a ella, ¿sí? Donde era, te callas y te sientas. Y tú no vas a venir a interrumpir y a intervenir en una conversación de mayores, porque tú todavía no tienes la capacidad ni la edad, ¿sí? Entonces, órale, abocando el ala. Y si va a estar aquí, va a estar calladito, quietecito y sentadito. Y ahora es donde se te ocurriera intervenir, porque con una mirada era suficiente para que te controlara, ¿sí? Ahorita volteas a ver al chamaco y te reta. ¿Qué? ¿Por qué me ves así? ¿Sí? Porque efectivamente esta forma en la que vamos educando a estas nuevas generaciones se ha modificado. Y se ha modificado por cuestiones de cómo percibimos el mundo. Vamos a irnos un poquito atrás y vamos a hablar en cuestión de valores para no perder el hilo. Nos vamos con los hippies, que ahorita no recuerdo cómo se le llama a esa generación. Son algo de baby face, pero no recuerdo exactamente cómo se llama.
esta generación de los hippies de los años 60 más o menos, o poco antes, ¿sí? Finales de los 50, ellos eran sumamente empáticos, todo lo que existiera para todos, no eran nada egoístas, entonces eran dueños de todo y de nada. Estos fueron o son los papás de la siguiente generación, de la generación X, ¿sí? Que la generación X se nos puso así, generación X, porque se decía que no nos importaba nada, pero realmente éramos bastante comprometidos. No nos importaba nada desde el punto de vista de nuestros papás, porque los papás, insisto, eran muy empáticos, era de compartir, era de que, insisto, eran dueños de todo y de nada. Entonces los hijos de estos papás recibieron ciertos valores en la educación, que cuando estos crecieron y fueron papás, dijeron: yo no quiero que mis hijos tengan una vida como yo la tuve, porque se sintieron carentes, porque como tenían todo y no tenían nada, no había algo que les diera identidad en cuestión de posesión. Entonces ahora lo que se pretende es darle al hijo todo lo que yo no tuve. ¿Sí? Pero a ti, ¿quién chingados te dijo que tu hijo necesitaba todo aquello que según tú te hizo falta? O sea, a ver, vamos analizando, ¿sí? Y entonces se empieza a modificar esa forma de educar y como, bueno, pues es que a mí me dejaron, o sea, no tenía muchas restricciones en cuestión de la interacción social, yo necesito trabajar porque luego para mí es importante el valor económico, ¿sí? Porque quiero darle a mis hijos aquellas cosas que yo no tuve y que siempre deseé, aunque no haya sido cierto. Pero nos enganchamos con esa parte de ese poseer porque no lo tuvimos. Y entonces lo manifestamos en nuestros hijos y a nuestros hijos les estamos depositando ese egocentrismo que nunca se manejó con nuestros padres. Y nos fuimos al otro extremo. ¿Sí? Y entonces ahorita los chamacos, los adolescentes, perdón si pego, pero muchos de los que luego les doy clase fueron educados con este sistema, en donde no hay reglas, ¿sí? Donde lo que tú dices, lo que tú haces está bien y no tiene por qué nadie decirte nada, donde el egocentrismo se vuelve un valor bastante importante, porque te enseñan primero tú, luego tú, después tú, siempre tú, y aunque no lo necesites, quítaselo y quédatelo tú. ¿Sí? Y empezamos a, ¿cómo se dice? Modificar estos valores que de alguna forma se venían manejando en la sociedad. Y empezamos a modificarlos y a decirle que el valor de una persona depende de aquello que posee, materialmente hablando. ¿Sí? Y entonces luego nos quejamos de que porque las chamaquitas pues andan buscando al que tiene el mejor carro, la mejor camioneta, aunque sea un desgraciado y que sea un agresivo y que sea como sea, en lugar de buscar a aquella persona que realmente la aprecie, sí, que le muestre el afecto de una forma más sana. Pero es la forma en que ha ido evolucionando precisamente y que ha ido cambiando esta sociedad, y que efectivamente nosotros nos tocó vivir una transición en cuestión de los valores. Y estamos viviendo esa transición, ¿sí? Donde la parte económica se vuelve sumamente importante y trascendente,
donde aquellos valores personales pues no son tan importantes ni tan trascendentes, donde es mejor o es más bien visto, ¿sí?, el que tiene un valor económico que el que tiene una virtud. Y no solo eso, sino esta parte del egocentrismo, sí, que luego yo a veces muy manifestado en esta parte de las manifestaciones que se hacen, donde se pide respeto por lo que yo pienso, por lo que yo creo, pero en la forma en la que lo manifiesto estoy agrediendo y le estoy faltando el respeto a los otros. Pero que no así exijo que se me respete. Pues como que no hay mucha congruencia. Y estamos entrando en esas contradicciones, ¿sí?, donde no hay un juicio lógico, sino que está basado en el egocentrismo. Y no hay ese juicio lógico. Por eso insisto, en las prepas nunca debieron de haber quitado ni lógica, ni filosofía, ni literatura. Porque esas tres son las que te obligan a que hagas una estructura de pensamiento adecuado, a que realmente seas crítico, a que tengas una lógica en tu momento de actuar, de pensar, de la toma de decisiones. Y entonces nos invita a eso. ¿Sí? Bueno, pues desgraciadamente se nos fue muy rápido la clase porque no podía yo conectarme. Ay, maestra, le voy a decir una cosa. No grabó su clase. Y perdón, sí es cierto. Yo la estoy grabando y se la puedo pasar por audio. Ah, excelente. Perfecto. Si me mandas el audio para subir el audio a la carpeta y que lo tengan para quienes no pudieron entrar o no pudieron estar. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Sí, la verdad lo olvidé. Estaba tan metida en mi situación de que no me podía conectar y que me estaba perdiendo la clase. Me olvidó. Sí, también ahorita de todo lo que estamos tratando, ahorita yo creo que un gran problema que tenemos, que es de cuando menos 20 años para acá, es la cuestión de las redes sociales. Cada quien se mete en su rollo y se aísla. Y aparte de eso de las redes sociales, también el problema de los videojuegos, que son exageradamente violentos, violentísimos. O sea, les dan armamento en los juegos cada vez más grandes para destruir más. Entonces, ¿qué pasa? Ahí pierden el valor. Piensan que la vida es un videojuego, que te mueres y al rato vives. O sea, revives, pero no, en la vida no te dan vidas. O sea, no hay vidas como en los juegos. Y los chamacos eso piensan y eso tienen como valor de que ahorita se me acaba el juego y lo reinicio y sigue. Y la vida no es así. La vida es una sola y se acaba y no hay vuelta de hoja. Tienes razón, ahorita que te estaba escuchando eso de las vidas, sí piensan que la vida les va a dar un chingo de oportunidades para hacer y llegar a donde quieren. Y pues no es cierto, porque muchas de las veces efectivamente nada más se nos presenta una vez en la vida y no vuelve a presentarse. Sí. Maestra, yo creo que al final cada quien da la opinión que tiene, ¿verdad? Y que al final la opinión es de uno, porque uno puede crecer en una familia muy cerrada y uno tener otras ideas, y al final las decisiones de uno de las acciones que comete. Exacto. O sea, a fin de cuentas nosotros aportamos desde nuestra vivencia, desde nuestra educación, desde nuestra experiencia de las cosas, cómo las vamos asimilando, ¿sí? Y que efectivamente eso es lo que nos hace ser quienes somos, ¿sí? Entonces, la ética precisamente nos invita primero a eso, a que te conozcas, que sepas qué onda contigo. Por eso les preguntaba, bueno, ¿se dieron cuenta con respecto a los valores que manejan?
¿sí? Primero un autoconocimiento, ¿sí? Para que puedas entender, saber quién eres, a dónde vas y que luego tu comportamiento no vaya en contra de tu propia naturaleza, ¿sí? Porque eso es importante. No ir en contra de tu naturaleza. Por eso luego nos encontramos a un montón de gente tan frustrada, tan enojada con la vida, que con cualquier persona que se le ponga enfrente va a tener problemas, ¿sí? La otra parte que nos invita a la ética es eso, el manejo de valores y a que haya una convivencia mejor y a la tolerancia y el respeto, ¿sí? Entonces, pues ya nos pasamos un ratito, ya nos pasamos algunos minutos. Yo los dejo, muchachos, para que vayan a comer algo. Cuídense mucho y pues nos vemos aquí el próximo sábado. Muy bien. Ok, maestra. Muy bien. No va a dejar ninguna actividad ni nada, ¿verdad? No, la próxima clase vamos a terminar con lo del juicio moral y entonces les voy a dejar una actividad. ¿Sabes? Muy bien, muchas gracias. 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 Bonito fin. Gracias, maestra. Nos vemos.